días de gobierno de Javier Milei. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, a ver, quiero escuchar tu análisis, estos primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. En lo económico es insostenible. Mm. Es insostenible. O sea, ya sí tenemos un margen de tiempo como para analizar lo que ha hecho y lo que puede hacer. Y es insostenible porque, salvo en los indicadores del capital financiero, de lo que ganan unos muy pocos, en el resto de cosas, él está obsesionado con el déficit fiscal, pero yo le diría y le sugeriría que de vez en cuando miren el déficit en la ladera. Es tan importante hablar de déficit fiscal, de emisión monetaria, como lo que falta en la ladera de la mayoría de los hogares de la Argentina y lo que falta en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Como te he escuchado, hay miles, millones de indicadores de la economía real, algo que no se da cuenta que existe en la economía real. Una cosa es la economía financiarizada Sí. y otra cosa es la economía real. Y en la economía real, lo mires por donde lo mires, en materia de capacidad industrial instalada, sigue Sí. habiendo cada vez más ineficiencia porque hay Ujú. capacidad instalada ociosa, no se está utilizando. Nada, Y eso claro. es un problema serio. Cuando miras lo que es, por ejemplo, incluso un indicador que a mí me llama mucho la atención, las moras que hay, en las moras en el sistema financiero en créditos al sector privado. Ya la gente está teniendo dificultades, las pymes, para poder, como es normal, poder reintegrar sus créditos Claro. obtenidos. El índice de producción industrial manufacturera ha caído, la variación de ventas minoristas en pymes ha caído, el consumo de cemento en mercado interno ha caído, evidentemente el salario real de los trabajadores ha caído, el turismo cayó y podemos seguir aburriendo y aburriendo a la gente que nos está escuchando, pero es que la economía real lo que ya muestra es que Milei no sabe cómo resolver el problema de la economía en la Argentina, ni sabe cómo resolver el problema de la inflación, ni sabe cómo resolver el problema de la pobreza, pero es que a lo mejor eso no le importa, yo estoy seguro que eso no le importa. Lo que inclusive demuestra es que no tiene capacidad para resolver los problemas de la economía empresarial, de las pymes, del consumo, del turismo, de los sectores más competitivos. Realmente incluso llama la atención la inflación en dólares que va a tener Claro. este Sí. gobierno. Se mide poco. Se Ujú. mide muy poco, se mide mucho la inflación en pesos, que es la que sufre una gran mayoría de la gran mayoría de la población, que es un valor sin parangón. Sin embargo, también habría que hablar de la inflación en dólares. Hicimos Sí. un ejercicio, Gustavo, de comparar, me parece que eran 20 productos, de cuánto vale en Madrid, en Miami y en Buenos Aires. Y es que es más caro comprar en Buenos Aires, no sé, una determinada marca de champú, una determinada marca de zapatillas, una determinada marca de chocolate, una determinada marca de una máquina de coser. Estamos hablando mire, un neumático. Mires por donde mires, los precios de los productos en la Argentina empiezan a tener valores Ujú. sin sentido económico y eso es sumamente preocupante. Yo creo que es insostenible y no sé si se están dando cuenta de la gravedad a la que están llevando porque están en su laberinto, Y Gustavo. sí, sí, sí. Bueno, darse cuenta, pareciera que empiezan a darse cuenta, ¿no? Porque vos fíjate cómo empiezan a patear todos los aumentos que habían previsto para el mes de marzo para evitar la inflación creciente y cómo también ahora, en forma insólita, el ministro Caputo sale a pelearse por promociones de farmacias o por el café, ¿viste? Todo lo que ellos posibilitaron a través de las desregulaciones de la economía, ahora tratan de volver para atrás. Tarde, ¿no? Yo tengo siempre como un miedo a que caigamos en la trampa que nos lanza el gobierno de Milei. Dicho de Mm. otro modo, a mí me parece que lo que verdaderamente están haciendo en materia económica y escuchando las entrevistas atentas que da Javier Milei solo para un bando del periodismo, Sí. es que creo que lo que tiene pensado en el cortísimo plazo después de seguir quitándole los dólares que ahorró buena parte de la población argentina, Sí, el siguiente paso intuí que es un endeudamiento, es decir, claro. pedir Y más sí. deuda. Y el Bueno, siguiente paso es quieren liberar el 15 mil cepo millones. y, Quieren 15 mil exacto, millones, ¿no? por lo tanto sería Mm. quitarle los ahorros a los argentinos, endeudarse para poder dolarizar. Y yo Sí. creo que lo que tiene en su plan de mediano o de corto plazo
es el intento de llegar a liberar el cepo cambiario para él, que además es ridículo porque le quita los dólares a los argentinos y luego le ofrece la libertad de que los vuelvan a comprar. Es como la mayor estupidez que he visto en materia económica, con un objetivo que creo que no se le ha quitado de la cabeza, que es el terminar su verdadero trabajo. Ujú. Yo creo que el trabajo de convertir en Argentina en un satélite subordinado a Estados Unidos es terminar con el trabajo de la dolarización, porque ahí sí tendríamos un problema de mayor gravedad. Es decir, la Mm. llegada de otro gobierno podría revertir los problemas sociales rápidamente, pero en cambio que revertir la dolarización, como hemos visto en el Ecuador, es un hecho altamente complejo. Y luego le añadiría algo más en estos 100 días de gobierno, y es un Milei que sigue siendo como, yo diría, una persona que no cree en absoluto en las instituciones del país. Eso me parece de una gravedad Ajá. increíble. Y por lo último que ha hecho, me ha dejado, yo nunca había escuchado en mi vida a ningún presidente de ningún país pidiendo que no se paguen los impuestos Bueno, establecidos por tremendo, ley. claro. Es una gravedad Ujú. porque eso nos podría llevar a la sociedad salvaje en la cual cada uno puede hacer lo que Claro. realmente quiera. Y ahora yo pregunto, ¿y si la ciudadanía, escuchando a Javier Milei, deja de pagarle los préstamos que le deben a la banca? ¿Y si dejan de pagar Obvio, todo lo que se les antoje? por Es decir, supuesto. ¿y si todo el mundo Claro. hace caso a lo que está haciendo, a lo que está solicitando Javier Milei? Eso es sumamente peligroso para Sí, lo que sí, sí. sería una suerte de convivencia social en la Argentina. Y en la parte política, porque también es peligroso en la parte. Digo, anoche Jorge Asís decía algo que es verdad. Ningún dirigente político de la Argentina de hoy sabe cómo entrarle a Milei por el lado político. No saben cómo entrarle. Los tiene a todos muy, muy desorientados. Pero digo, políticamente tiene rasgos de autoritarismo peligrosos este gobierno. Tiene rasgos autoritarios, creo que ha desordenado el tablero político, o mejor dicho, ha Mm, acelerado el desorden, sí. la fragmentación, la desorientación que había en la clase política. Ujú. Yo creo que además he visto tantos y tantos presidentes también, Gustavo, y seguramente te ha pasado también de Sí. tener imagen positiva en los primeros 50, 60 días. Yo recuerdo Guillermo Lasso en el Ecuador, que tenía imágenes positivas al de Javier Milei y no duró 2 años. O sea, se le cayó la imagen positiva a 10 puntos. Y además es interesante, cuando ahora revisas todas las encuestas en la Argentina, ya se le acabó que la imagen positiva de Javier Milei está por encima de la negativa. O sea, se cambió la tendencia mirándola todas conjuntamente. Lo que sí es cierto es que efectivamente todavía hay yo diría que una dificultad para opositar a Javier Milei. Creo que seguimos con una oposición que va detrás, va a rebufo de la Mm. agenda de Javier Milei y no insta la agenda propia. Yo sigo pensando por qué no se discute en este país en el momento del salario o la vivienda o las cosas que le preocupan a la ciudadanía, propuestas en positivo. Yo creo que Javier Milei aprovecha que lanza cualquier iniciativa de cualquier tipo, sigue un poco desordenando y mareando a toda la oposición. Y también lo vuelvo a decir, Gustavo, ojalá la oposición no solo tenga agenda positiva, sino que en algunos casos dejen de estar en silencio. Total. Son malos momentos para el silencio político. Ujú. No es un buen tiempo cuando la gente está pasándola muy mal. La responsabilidad política máxima es para intentar conducir ese malestar que se está ocasionando y no esperar. Creo que la ciudadanía no tiene derecho a tener paciencia cuando se está muriendo de hambre en este momento en la Argentina, y la conducción, los líderes, las lideresas de la oposición argentina, porque si no me preocupa, ¿sabes qué? Que los portavoces de la oposición no sean los verdaderos opositores. Me refiero a Pichetto. O sea, si le dejas el espacio opositor a personas como Pichetto, que ya fueron candidatos a vicepresidente con Mauricio Macri, y que estoy convencido que va a acabar acordando y pactando, porque es lo que tiene en su propia esencia, pactar con el poder, sea como se llame el poder. Ujú. Yo creo que si ese espacio no se ocupa por alternativas reales, por propuestas reales, por voces diferentes, yo creo que estaríamos haciendo un flaco favor, porque pareciera que la oposición a este gobierno estaría o en el gobernador de Chubut o en Pichetto. Y creo que esto es un flaco favor para las políticas del campo nacional popular en la Argentina. Alfredo,
Muchas gracias por este análisis, es muy interesante. Hasta el próximo Un fuerte martes. abrazo. Bueno, todos los sábados